Siguiendo el curso Producción de Materiales Educativos Digitales, hemos venido haciendo una revisión del concepto de diseño instruccional desde 5 diferentes caminos que nos permiten realizar una aproximación hacia la comprensión de este concepto del diseño instruccional. Continuamos con un segundo camino, un concepto polisémico y dinámico. Esto quiere decir que el diseño instruccional ha sido entendido y todavía hoy se entiende de diferentes formas. El significado de diseño instruccional varía dependiendo de la perspectiva desde donde se mire, desde los referentes teóricos sobre los cuales se esté analizando dicho concepto. Y es dinámico en tanto el concepto mismo ha sufrido modificaciones y actualmente inclusive no tiene una única forma de concebirse. Depende mucho desde el referente, la perspectiva y las aplicaciones. Hay variaciones en el significado del concepto de diseño instruccional. Para hacer una primera aproximación hacia estas formas distintas de concebir al diseño instruccional, podemos hacer una revisión sobre el concepto mismo de instrucción. Esto nos permitiría, tener al menos 4 posibles formas de concebir al diseño instruccional, en tanto, por lo menos desde la propuesta de Clark que se realizó en el 2000, existen al menos 4 diferentes arquitecturas de instrucción, 4 formas distintas de entender la instrucción. Y en ese mismo sentido, dependiendo de qué tipo de instrucción estamos utilizando, qué tipo de arquitectura de instrucción sobre cuál estamos trabajando, las responsabilidades del proceso de diseño instruccional se enfocarán de una o de otra forma. En este marco tenemos al menos 4 entonces arquitecturas distintas de instrucción, 4 formas distintas de entender la instrucción. Una primera es la instrucción receptiva, la instrucción dirigida, la instrucción por descubrimiento y la instrucción exploratoria. La primera de ellas, la instrucción receptiva, hace eco de una concepción de aprendizaje como proceso de absorción de información. Y, por el otro lado, la enseñanza se toma como un proceso de distribución de esa información. Eso lo que nos indica es una perspectiva muy del orden de lo conductista. Desde esa perspectiva conductista, la instrucción es vista como el proceso de facilitar la transmisión de dicha información. Eso quiere decir que el diseñador instruccional, su papel en este caso, estaría centrado en el aseguramiento de la función comunicativa en los desarrollos en los que participa. Eso quiere decir que desde el punto de vista de este tipo de instrucción receptiva, muy del orden de lo conductual, el diseño deberá enfocarse, su principal preocupación, en que el proceso de formación no tenga tropiezos desde el punto de vista de la transmisión y recepción de la información. Por otro lado, desde el punto de vista de la instrucción dirigida, la instrucción se basa en una concepción de aprendizaje según la cual ésta se facilita en tanto existan secuencias segmentadas y progresivas de contenido apoyadas en secuencias coordinadas y recurrentes de preguntas y retroalimentación. Digamos que aquí el asunto traspasa las barreras de lo conductual y empieza a adentrarse en el orden de lo cognitivo. ¿Qué haría el diseñador instruccional en este caso? El diseño instruccional entonces cumple una función de organizador
de contenidos que normalmente se estructuran con base en una progresión de lo simple a lo complejo. Y digamos que en aras de tener una correspondencia coherente con esa secuencia, es preciso también determinar, diseñar una estructuración de momentos de evaluación, una estructuración de momentos de retroalimentación. El diseñador instruccional, para el caso de la instrucción directiva o dirigida, debe trascender los aspectos meramente comunicativos propios de una instrucción de naturaleza transmisiva, como la que vimos anteriormente, y en ese caso debe poner su atención en atender la coherencia y la pertinencia entre objetivos planteados para el desarrollo en el que está trabajando y entre las actividades de aprendizaje. Estas actividades, digamos, formuladas a la luz de procesos de diseño instruccional de esta naturaleza, son de carácter prescriptivo. Eso quiere decir que determinan de antemano, han sido definidas anteriormente por quien las ha diseñado, puede ser por un experto en contenidos o por el mismo diseñador instruccional. El tercer tipo de arquitectura de instrucción es la instrucción por descubrimiento. La instrucción por descubrimiento guiado reconoce que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo, normalmente mediado por la resolución de problemas, y en consecuencia la instrucción tiene como responsabilidad proveer escenarios adecuados para la solución de dichos problemas. Y también, de hecho, debe proveer los recursos pertinentes para que se puedan resolver esos problemas. El diseñador instruccional, entonces, deberá velar por la construcción de ambientes de aprendizaje. Ya deja de ser un asegurador de la transmisión de información y deja de ser digamos, un salvaguarda de la pertinencia entre contenidos, objetivos, actividad, y pasa a ser más un constructor de un ambiente de aprendizaje que tiene unos niveles de complejidad y una intervención de otros elementos que van a intervenir dentro del proceso de formación. Esta construcción de ambientes de aprendizaje, esto conlleva a la atención y articulación de una serie de recursos que van mucho más allá de la estructuración de contenidos. Entran en escena procesos de seguimiento del ejercicio docente y el análisis de factores de contexto, de condiciones tecnológicas, características de usuario y otras de mayor relevancia. La instrucción exploratoria se enmarca dentro de un concepto de aprendizaje según el cual este se define en términos de hallar y procesar información relevante. Desde esta perspectiva, la instrucción es un proceso que debe diseñar y proveer redes de recursos que en principio deben ser lo suficientemente pertinentes y relevantes al proceso individual de cada estudiante. El diseñador instruccional abordará una labor que es bastante compleja, que tiene que ver con intensificar aún más el carácter constructivista de los ambientes de aprendizaje.